Al último que veo aquí en el chat es, bueno, ha habido como conversaciones entre dos diferentes investigadores, investigadoras, pero como más pregunta veo la de Ileán Isaza, que comentaba, con tantos investigadores internacionales que viajan a Guatemala, ¿existe algún intercambio académico con sus instituciones de estudios para llegar llevar a estudiantes guatemaltecos a estas instituciones y viceversa? Si las instituciones guatemaltecas aceptan a estudiantes internacionales para estudiar en ellas o hacer pasantías, a la misma vez, si hay oportunidad para que los investigadores den clases, si es así, cuál es el rol de las arqueólogas en ello. Em, sí, por ejemplo, la Universidad del Valle de Guatemala tiene programa para traer docentes extranjeros, pero em, no hay un programa que mande especialistas de Guatemala a otros países. Sin embargo, lo que vemos es que muchos arqueólogos guatemaltecos se involucran en los proyectos extranjeros, ¿verdad? Entonces eso abre oportunidades más de manera orgánica, pero no que yo sepa, no hay, o que nosotras sepamos, no hay programas formales de ese tipo. Vale, gracias. Después, no sé si Ileán quiere decir algo, porque puede hablar directamente, pero Deimi Ventura comentaba, en el caso de Guatemala, desde una mirada interseccional, es importante además visibilizar y considerar de forma específica la situación de las arqueólogas mayas. Así es, y muchas gracias por los comentarios. Voy a leer la respuesta de mi colega Adriana de León, quien respondió a esta pregunta. Dice, en esta primera fase de la encuesta optamos por no profundizar en la dimensión étnica porque metodológicamente no contamos con una muestra suficientemente representativa de arqueólogas mayas que permitiera hacer interpretaciones responsables. Dado el carácter exploratorio del instrumento, priorizamos identificar tendencias generales y validar categorías de análisis iniciales. Consideramos que hablar de etnicidad con datos insuficientes podría conducir a conclusiones sesgadas, invisibilizaciones involuntarias o sobregeneralizaciones. Por ello, preferimos ser cautelosas y reconocer el límite de la muestra. No obstante, reconocemos la importancia crítica de esta dimensión, especialmente desde perspectivas interseccionales, y por esta razón está contemplado como eje explícito para una segunda fase del estudio, donde ampliaremos la representación, afinaremos los filtros demográficos y, de ser posible, incluiremos acompañamiento desde actores indígenas para el diseño e interpretación de los resultados. Entonces, sí, en otras palabras, siguiente fase. Ujú. Vale, muchas gracias. Cualquiera de los ponentes puede también hacer preguntas si quiere directamente, ¿eh? Porque no veo así más en el chat. Pero yo sí que tenía una pregunta para Marlon Escamilla o un comentario. Me Sí, parece importante que no solamente, o sea, para encontrar mujeres en historia de la arqueología, yo creo que también tenemos que cambiar un poco la perspectiva que hemos estado llevando en historia de la arqueología. Hay que ampliarla más, no solamente considerar el papel en la arqueología de los especialistas en la universidad, porque hay que pensar que las historias de la arqueología se ha escrito desde la universidad y por eso le damos tanta importancia a las publicaciones. Sin embargo, hay todo un mundo de personas que también influyen en cómo se desarrolla la arqueología, por ejemplo, coleccionistas, y cuando empezamos a analizar encontramos también a mujeres, viajeras, periodistas que pueden haber estado también haciendo
explicando sobre la arqueología del país y por tanto ayudan a la difusión. Sí que has mencionado ilustradoras, pero como una segunda, una categoría menor. Entonces, bueno, es cierto que desde el punto de vista de la arqueología tradicional, las ilustradoras casi no influyen, pero habría que ver todo el papel que están haciendo, claro. Em, y las catalogadoras también has comentado. Bueno, simplemente que creo que hay que intentar ampliar el tipo de datos que estamos buscando sobre quién ha influido en la arqueología. Sí, totalmente de acuerdo, Margarita, con tu comentario. Y incluso contacté a una mujer que en la década de los 80 trabajó en el Museo Nacional de Antropología. Llegó como asistente al departamento, pero digamos en la parte administrativa, ¿verdad? Pero hizo trabajo también de campo, ¿no? Es decir, eh, aquí al menos en mi país toca hacer de todo, ¿verdad? Entonces la contacté, pero ella misma me dijo de que prefería no participar porque pues ella estuvo en la parte administrativa, ¿verdad? Y no, ella consideraba que no tenía mayor injerencia y yo le dije, bueno, pero hiciste trabajo de campo, estuviste acá, ya, ¿verdad? Pero sí, totalmente, volviendo a su comentario, totalmente de acuerdo, hay que ampliar el espectro para poder ir encontrando esas preguntas, ¿no? Perdón, esas respuestas a las preguntas. Ileana. Muchas gracias. La pregunta era para Marlo Escamilla. Eh, Mencionó una arqueóloga que se le atribuye más su rol es por su esposo más que por ella misma. Y para aquellos que ignoramos los personajes de El Salvador, ¿quién era este personaje masculino que era tan importante? Sí. Rebeca Panameño bueno, viaja, es salvadoreña, pero se radica en México, estudia en México y se casa con Enrique Nalda, un arqueólogo mexicano, ¿no? Publicó mucho, investigó Ok. mucho, es una figura muy respetada en México. Entonces se casa con él, pero esa es un poco mi impresión, ¿verdad? Debo de indagar mucho más en este sentido, pero sí me da esa impresión de que a pesar que Rebeca investigó, publicó, pero siempre, no siempre, pero la mayoría de veces cuando se refieren a Rebeca Panameño, sí, la esposa de Enrique Nalda, ¿no? Mm, Entonces yo sí creo que no es justo, ¿no? También es un proceso discriminatorio, ¿no? Para ella como tal, pienso, ¿no? claro, claro. Y también quería comentar lo interesante de que han hecho énfasis de aquellas mujeres que deciden no casarse, no tener hijos, etcétera. Lo interesante es observando dentro de mi propia investigación, bueno, todas no son madres naturales, pero una sola decidió adoptar a una niña, entonces, y es madre soltera, que es Dolores Pipernos, pero eso no ser madre no le impidió avanzar y ser una gran arqueobotánica influyente, que, que es importante decirlo, ¿no? Eso no hay que impedir la influencia dentro de una carrera solo por la maternidad o por casarse. Lo otro es el rol de Olga Linares en Panamá, a pesar de que se casó con gente muy influyente, el director del Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá era su esposo, pero ella misma hizo su carrera por sí misma. No, no le valió el matrimonio para romper fronteras. Entonces, nada más quería mencionar eso. Gracias. No, siempre hay mujeres excepcionales. Igual que hay hombres excepcionales, hay mujeres excepcionales.
Pero si miramos la media, entonces vemos que, bueno, pues a muchas mujeres les ha resultado siempre más difícil, ¿no? Compatibilizar, eh, entre otras cosas porque no tenían ayuda, ¿no? Pero bueno, Era justo lo que iba a comentar. O sea, me parece interesante en lo que ha hecho Elena, pero, o sea, es como caer también nuevamente en esta idea de la supermujer, ¿no? Que fue muy valorada en la época de los 2000, que todas éramos supermujeres y estaba muy bien ser supermujer, pero ¿cuál era el costo emocional, familiar que conlleva eso, ¿no? Justo en Perú hace un tiempo publicaron un estudio sobre científicas sociales. Bueno, no nos consideraron a las arqueólogas, pero hicieron un mapeo genérico y comparativo sobre cuántas horas brinda cada una de las personas que forman parte de la pareja para ciertas actividades, ¿no? Y entonces luego eso se comparó con la producción, y si bien podían ser personas públicas, las mujeres sobre todo muy activas, en su producción académica sí se veía el impacto, ¿no? Entonces, y creo como Margarita sí tiene mucho que ver que cuánta ayuda detrás tienes, ¿no? El sostén económico familiar impacta muchísimo, creo yo, al momento también de decir, porque justo ahora que tú lo comentaste, en los ejemplos que yo les he presentado, solo una tiene hijos. Y ha sido sin querer, o sea, lo acabo de pensar, y solo una tiene hijos, y sé que tuvo los hijos, que por la entrevista que yo le hice, sé que la mamá de la familia jugó un papel muy importante en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, sí, nada, gracias eso. por el comentario, Jocelyn. Sí, yo tengo una pregunta para Marlon. Yo quería saber cómo ve entonces el futuro de la arqueología en El Salvador, dado lo que nos contó de Ah, la carrera y lo que está pasando. pues mal, no, eh, malísimo, ¿verdad? Es decir, eh, se han, se han juntado muchas cosas, ¿no? Primero, el cierre de la carrera. Lamentablemente la carrera estaba en una universidad privada y eso hace que sea mucho más fácil, ¿no? El cerrar una carrera se cierra y punto, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por el otro lado, el actual gobierno, hay un desprecio hacia el pasado, ¿no? Y es un desprecio sistemático. Y hay una necesidad de querer borrar el pasado, ¿verdad? Entonces, el patrimonio cultural en términos generales, la herencia cultural no forma parte de la agenda política hoy día, ¿no? Del gobierno, con lo cual se está destruyendo patrimonio cultural edificado, se está construyendo sitios, se están destruyendo sitios arqueológicos. Entonces, es un panorama por eso yo lo digo, la arqueología salvadoreña está en crisis, ¿verdad? Entonces, posibles salidas, pues bueno, que la UES, que es la universidad estatal, que, digamos es la llamada a tener esta carrera, ¿no? Arqueología, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una posible salida que la UES implemente o aperture la carrera de arqueología, porque pues si no lo hace, no hay futuro, no hay futuro. Es decir, eh, y eso por un lado. Por otro lado, los más de 60 graduados que somos, imagínense la poca o nula oferta laboral que hay, ¿verdad? Entonces es complicado ver gente ya graduada, ¿verdad? Haciendo cualquier otra cosa menos arqueología, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, Jocelyn, yo le veo un futuro nada prometedor, ¿verdad? Al menos en el corto y mediano plazo. Ojalá y me equivoque y pase algo abrupto que cambie esta situación. Esperemos que te equivoques, Sí. efectivamente. A ver, un último comentario, o bueno, un comentario a nuestra última presentadora, que sería a Carito. Yo te diría que está bien
y es interesante ver estas relaciones de sororidad, pero seguramente también hubo relaciones de estas mujeres con otros directores. Entonces, ¿hasta qué punto es significativo? Eh, y a lo mejor incluso también tuvieron unas conversaciones y llegaron a unos planos más personales. Es decir, sin comparación, en realidad no puedes estar segura de que la sororidad funcionó. Ah, no, a ver, eso es algo que sí, Pues, gracias por la pregunta, Margarita. Eso es algo que sí quiero dejar en claro. Yo no creo que esto sea un ejemplo, o sea, presentarles estos casos, digamos, muy azarosos, porque realmente fue como que la información se fue engranando y permitió ver que esta dinámica existía, pero no pretendo generar esta idealización de que, bueno, si las mujeres generan estas dinámicas, bueno, si se generan solo a través de la sororidad se puede generar estos caminos posibles o estos resultados posibles a nivel académico. Es evidente que casos como la famosa figura de las abejas reinas es más presente que otras. O sea, una cosa que justo me salió mientras estaba tratando de armar esta presentación era preguntarles a las generaciones, a las diferentes generaciones que hay ahora de arqueólogos a nivel latinoamericano, es qué entienden por sororidad y cómo se plasma realmente la sororidad o la han visto plasmada en el día a día. Porque muchas dicen, y muchos dicen ser aliados o ser aliadas o ser sororas, pero en la práctica cotidiana es donde realmente se refleja, ¿no? Cuando tenemos que salir al campo y sabes que tu estudiante no tiene fondos para alimentación y tú lo sacas de tu bolsillo, es de ser sororo, ¿no? Cuando eso, ¿no? Esas cosas materiales pragmáticas son las que creo que hay que rastrear para luego generar este tipo de estadísticas que ustedes han ido presentando a lo largo del tiempo. Porque si bien pueden aparecer como conceptos teóricos políticos, eso también tiene que reflejarse en números y en evidencias de trayectorias históricas. Entonces eso. Y bueno, he puesto estos casos específicos porque sé las historias personales y en el caso del archivo logramos encontrar la información. Pero si no, no me hubiera animado a, digamos, a tratar de construir este análisis, ¿no? Eso. gracias. ¿Hay algún comentario más? Eh, yo, si me permiten, entonces querría terminar esta jornada haciendo una reflexión de que está bien buscar biografías, es súper importante saber quién es quién y saber lo que hicieron muchas de estas mujeres, pero creo que deberíamos ir un poco más allá, porque en muchas presentaciones se ha dicho lo que estas mujeres hicieron, pero no las dificultades que tuvieron y los retos que tuvieron con los que se encontraron y que tuvieron que superar. Con lo cual, esperaría que de este trabajo inicial se vaya mucho más allá y bueno, intentemos todos, entre todos, hacer un análisis crítico de la historia. Ha habido presentaciones súper interesantes, todas, a mí me han interesado, me habéis revelado cosas que no conocía de muchos de vuestros países, muchas mujeres a las que no conocía. Bueno, veamos cómo esto también se compara con otras partes o por qué, o si hay los mismos problemas o no, o no sé. Intentemos presentar una visión crítica de la historia de las mujeres en la arqueología. No sé si tanto Carito como Jocelyn también tienen unas palabras de cierre. Sí, pues para Gracias. mí fue muy interesante también conocer en detalle la situación y bueno, cómo han vivido y cómo han experimentado la arqueología de las mujeres en los diferentes países. Creo que podemos ver algunas diferencias regionales, ¿verdad? Dentro de la misma región. ¿Verdad? Fue para mí súper interesante, por ejemplo,
escuchar el caso del Caribe, ¿verdad? Que yo desconocía hasta el día de hoy. Gracias por iluminarnos con sus datos y las biografías de estas mujeres tan interesantes. Y pues también es interesante también el caso de Panamá y me gustó mucho cómo se habló acerca de las mujeres que han contribuido ahí, que, bueno, muchas veces hablamos de mujeres que ya pasaron a mejor vida, ¿verdad? Pero en el caso de Panamá, pues se le dio el crédito a las mujeres que trabajan ahí hoy en día. Ahora, en el caso de El Salvador, pues Marlon me dio un poco de tristeza, ¿verdad? Escuchar lo que, lo que ha pasado, pero también súper interesante, ¿verdad? Que siendo una carrera relativamente nueva, también tienen como bastante paridad de género y creo que sí valdría la pena explorar un poco más en detalle las dinámicas de género dentro del gremio de ustedes y pues ver cómo se compara con el país vecino de Guatemala, ¿verdad? Y también súper interesante la ponencia de la doctora Barba y Barba Meineque y conocer sobre el trabajo de Pilar Luna y la arqueología subacuática, que es un espacio donde, bueno, no muchas mujeres han tenido oportunidad, o muchos arqueólogos, de verdad, se especializan en eso, en esta región, ¿verdad? Entonces, también súper interesante. Y el doctor Héctor Hernández, pues, nos iluminó con una historiografía del papel de las mujeres, bueno, que yo he leído su artículo varias veces y siempre muy interesante y pues estábamos comentando con mis colegas Luisa Escobar y Adriana de León que, bueno, Luisa fue encargada de colecciones, de la colección de Edwin Shuck en la Universidad del Valle por muchos años y ahí hay muchas cartas, ¿verdad? Y parece que se mencionan estas mujeres en esos intercambios y creo que pues hay más ahí, ¿verdad? Para investigar en el futuro. Y pues solamente eso. No sé si Carito quiere decir algo. Bueno, yo creo que ya ellos se han hecho gran parte de lo que se debía comentar, de las presentaciones. A mí me pareció muy interesante la presentación de Rosemary Joy, sobre todo con este giro sobre el coleccionismo y cómo a través del coleccionismo se da toda esta dinámica social, política, con las instituciones, fuera del país, ¿no? Y creo que eso también ha sido muy interesante, que este simposio ha permitido explorar diferentes aproximaciones desde diferentes historias de disciplinas, de subespecialidades, que es algo que también a mí me ha llamado muchísimo la atención, que lo sabemos un poco por lo que pasa en Europa en general y en Norteamérica, de cómo las mujeres se enfocan en campos especializados de laboratorio, o como presentaba la doctora Barba, de lo de subacuática, que Margarita también tiene unas publicaciones sobre las mujeres de arqueología subacuática en España, ¿no? Entonces, como que estos símiles me sonaron bastante interesantes en torno a la idea de verlo a nivel más macro, ¿no? Y nuevamente, de mi parte, agradecerles a Margarita y Jocelyn por haber pasado casi como medio año más, creo, organizando este evento y a todos ustedes por darse el espacio, por preparar sus presentaciones, que sabemos que es bastante pesado, que tienen muchas agendas y sé que algunos incluso los hemos contactado en el último mes para tratar de tener lo más completo posible el mapa geográfico de esta área de la arqueología. Eso fue uno de los objetivos también de crear este simposio. Sabemos que hay muchos esfuerzos individuales o grupales, pero, pero locales, y que a veces generar ese tipo de eventos hace que todo sea un poco más visible. Así que nuevamente les agradecemos y ya los estaremos molestándolas para el número especial que tenemos que escribir. Muy bien, muchas gracias a todos.